Hola, buenos días. Buenos días. Don Beto, ¿cómo está? Más o menos ahí la llevo. Gracias a Dios, ahí estamos. Bien, pero tampoco ya mal. Ahí más o menos voy a media. Qué bueno, don Humberto. Paso a paso que voy deprisa, dice mi papá, ¿verdad? Sí, pero a ver qué pasa. Falta la segunda dosis que me pongan. ¿Se inyectó usted? No, no, ¿Alguna no, no, vacuna? no, no, a mí no me inyectaron, don Humberto. No, yo vacuna. No, no se puede, ¿verdad? No, todavía no lleno el requisito de la edad. Por las enfermedades sí, pero por la edad no. Ah, Todavía, no, ya. todavía no llego a los 60, don Humberto. Me faltan 5 años para llegar a los 60. Pues hoy vamos a continuar, don Humberto, con la carta a los romanos. A ver, a ver qué aprendemos de la carta de San Pablo a los romanos, ¿verdad? Maestro. Ahorita comenzamos, ¿sale, don Humberto? Deje que lleguen más personitas. Deje cerrar acá la llave. Hola, buenos días. Hola, Lupita, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bendito Dios, bien. Qué bueno, Ahí, Lupita. con mi tos todavía, pero bien. Qué bueno. Esas a veces duran días para quitarse, ¿verdad? Pues es que el doctor dice que hasta que mi cuerpo se acostumbre otra vez al clima de aquí se me va a quitar. Oh, Ey, otros 8 días, si Dios quiere. pues yo creo más o menos. Apenas llevas 8 días acá, ¿verdad? No, ya llevo 2 semanas y media. Oh,
Rápido se va. Sí, se va rápido los días. Yo pensé que había llegado los últimos de marzo. Sí, llegué los últimos de marzo. Llegué una semana antes de De la Semana Santa. de la Semana Santa. Oh, Entonces, ya tienes tus 15 días hoy. sí, más o menos. Entonces, pues hay poco a poco. Sí, Tengo que ir mejorando. primeramente Dios, paso a paso, dice mi papá. Hoy lo que vamos a ver, Lupita y don Humberto, es el juicio de Dios. Dios a todos nos va a juzgar. Eso es de Dios. El juicio es de Dios. Pero ¿por qué nos va a juzgar Dios? Dios no nos va a juzgar porque cumplamos la ley o no la cumplamos. Dios nos va a juzgar por si tuvimos fe en nuestra vida. Muchas personas vivimos divorciadas nuestra vida de la fe. Y una vida sin fe es una vida sin obras. Pero al contrario, una vida con fe en Dios es una vida con obras y con obras de resurrección para los demás. Es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2 de San Pablo, a la carta a los romanos. Y también entender esto. Si yo digo que creo en el Señor, pues debo de vivir como creyente en el Señor. Los judíos alardeaban mucho de eso, de que eran el pueblo escogido por Dios. Pero en realidad todos somos pueblo de Dios. Porque todos somos hechura de sus benditas manos. Y San Pablo es muy claro sobre el juicio. Todos pecamos, todos los seres humanos pecamos. Así lo dice el salmista, así lo dice el libro de Proverbios. Todos los hombres pecamos, pero ¿cuándo empezamos a dejar de pecar? Cuando empezamos de pensar en nosotros mismos. Porque recuerden que el pecado es pensar en uno mismo. Es primero yo, luego yo, enseguida yo, al último yo, después yo y enseguida otra vez yo. Eso es el pecado. Una definición muy sencilla que me dio un amigo mío. El pecado es el yo-yo, Memo. Ok. ¿Y cómo le hago, Padre, para ya no tener este yo-yo? Pues ir conociendo la vida de Jesús. Irla viviendo en tu vida. Sobre todo Hechos 20:35. Aprender que hay mayor alegría en dar que en recibir, aprender que hay que perdonar, aprender que no hay que juzgar, aprender que hay que tratar a los demás como yo quiero que ellos me traten a mí, aunque ellos no me traten así a mí. El juicio de Dios va a ser por misericordia, dice el padre José Alfonso del Río, que la misericordia se obtiene mientras estemos respirando aquí, porque es un tiempo para arrepentirnos y recomponer nuestra vida. Ya del otro lado, cuando lleguemos al juicio final, a nuestro juicio particular, ya no hay misericordia. Allá ya hay justicia. Y la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita. Y si yo, Memo, fui una persona egoísta toda mi vida, pues lo que me corresponde es lo que le corresponde al demonio, el infierno. Pero si en mi vida intenté parecerme un poquito al Señor Jesús, no un poquito, parecerme al Señor Jesús en sus acciones, en su actuar, pues entonces lo que me va a corresponder es que me va a decir el Padre, adelante, bendito de mi Padre, pásale a tu penthouse que te tengo preparado acá desde la creación del mundo. Ustedes han pensado en su juicio. Yo todos los días pienso en mi juicio final, porque pues mi tiempo se está acercando como el de todos, pero hay personas que lo tenemos más claro.
Hay personas que se les hace lejano su juicio. Y por eso vamos viviendo divorciados de la fe. Divorciados de nuestras creencias. Y nomás lo tenemos ahí como algo extra para nuestra vida. Y cuando ocupo la fe, ahora sí, Diosito, ayúdame. Pero no, la fe es para vivirla todos los días, no se los olvide. Y esto es lo que nos habla San Pablo hoy en el juicio. En el juicio de Dios, acuérdense, en el Antiguo Testamento se hablaba de la ira de Dios. Ya Jesús nuestro Señor nos dice que papá Dios no juzga, que papá Dios perdona, pero perdona y para eso envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. ¿Y cómo es esta salvación por Jesús? Pues viviendo como él, así de fácil y así de sencillo. Y no podemos decir que no podemos, porque sí podemos. Si Jesús lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Si Jesús renunció a su grandeza y a su divinidad, dejando la eternidad para hacerse igualito a nosotros en todo menos en el pecado, pues contimás yo que no tengo nada, puedo aprender a vivir como Jesús. Y esto es paso a paso, recuerden. Y esto es lo que nos va a hablar hoy Margarita, que nos va a leer 2:14 al 16. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? El juicio de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Por favor, Margarita, gracias. Por tanto, no tienes excusa, tú que juzgas, seas quien seas, pues al juzgar al otro, tú te condenas. Ya que tú haces lo mismo, te condenas. Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Si tú te juzgas a los que obran así y haces lo mismo, ¿piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias tu tesoro de bondad, tu paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento? Con tu cerrazón de mente y tu corazón impenitente, estás juntando castigo para el día del castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios, que pagará a cada uno según sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal, primero para el judío, después para el griego. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien, primero para el judío, después para el griego, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados, porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley, y así demuestran que llevan la exigencia de la ley en el corazón. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa. Hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará lo oculto del hombre. Gracias, Margarita. Porque es buena noticia nuestro Señor. Porque no nos van a juzgar por lo malo, sino por lo bueno que hagamos en la vida. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te demostraré mi fe. El juicio va a ser por las cosas buenas que hagamos o que dejemos de hacer. Nuestro pecado, nuestro Señor lo clavó en la cruz con su pasión, muerte y resurrección. Ahí están los pecados de toda la humanidad.
Ya Jesús ya lo saldó. Ahora mi juicio ya no es por lo malo que haga. Ahora mi juicio es al contrario. Eso es la bondad de Dios. Ya con que vayas a la escuela y aprendas, ya pasaste. Por decirlo de una manera, hablando en la escuela. No sé si a ustedes les ha tocado algún maestro que dice el 80% de la calificación es la asistencia a clases y el otro 20% un trabajo. Pues así es Dios. El 80% es aprender la vida de Cristo y el otro 20% es poner en práctica en nuestra vida su bondad y su misericordia que tiene Dios por nosotros hacia los otros. Pero las personas no nos damos cuenta de esta bondad de Dios porque como todos los días despertamos, otra vez, qué chido, mira, hoy es día 6 de abril, bendito sea Dios. Y ya se me olvida en el día lo que me corresponde hacer, las obras. El día que lleguemos del otro lado y nos demos cuenta que cada día era un día para dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, enseñar al que no sabe, perdonar los errores de los demás con paciencia, rezar por vivos y difuntos, voy a decir, ching, me perdí toda esa oportunidad todos los días de mi vida por andar pensando nomás en el yo-yo. ¿Qué necesita el Memo hoy para ser feliz? ¿Cómo el Memo puede hacer feliz a su Zeus, a su Fátima, a su Monse, a su Willy, a su Andrea, a su Ismael, a su güera, a sus amigos? Pero ahí está el yo-yo implicado. Y en cambio en la mañana cuando yo me levanto y le digo, gracias Señor, no merezco esta nueva oportunidad que hoy me das. Pero como tú eres bueno, ayúdame a imitar tu bondad con los demás que me encuentre hoy. Punto y adelante. Ese es el juicio. Por eso es el juicio con bondad que nos da el Señor. No sé si ustedes crean que se merecen algo. Yo sé que todos nos merecemos por ser hijos de Dios muchas cosas. Pero lo primero que debemos de saber es que nos merecemos el perdón de Dios. ¿Y cómo se obtiene el perdón de Dios en nuestra vida? Pues desgastando la vida por los demás. Ese es el juicio de Dios. No por cumplir unos preceptos, unos mandamientos, no. ¿Se acuerdan aquel joven rico del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 13 y siguientes? Maestro, ¿qué he de hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús voltea y le dice, cumple los mandamientos, ¿cuáles? Y ya se los enumera nuestro Señor. Y dice, uy, maestro, desde chiquillo los cumplo. Y Jesús lo ve con amor y le dice, solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. La ley nos debe de llevar a amar al otro, así de fácil. Si esta ley de Dios no nos lleva a amar al otro, entonces no quiero conocer la ley de Dios que tienes tú y que tiene el mundo. Porque la ley del Jesús es esa. Un mandamiento nuevo les doy, que se aman los unos a los otros como yo los he amado. La verdadera ley de Dios nos lleva a salir del yo al nosotros, como dice el Papa San Juan Pablo II en su documento de los laicos. Ahora vamos a los judíos y la ley. Acuérdense, los judíos se sentían muy por encima de los demás pueblos, aunque eran un pueblo pequeñitito, Dios los escogió a ellos. Recuerden que el pueblo judío vivía así como en un paso de África hacia Asia y de Asia hacia África y de África
hacia Asia y Europa. Y pues siempre esa franjita de tierra que más o menos mide 70 kilómetros de ancho por 250 kilómetros de largo. Siempre la querían conquistar todas las potencias. Primero la conquistó Egipto, luego el imperio asirio, luego el imperio babilónico, luego Alejandro Magno, luego los generales de Alejandro Magno, y al último llegó Roma y conquistó esa tierra. Porque era una tierra de paso y todos lo querían conquistar. Pero ellos se sentían muy. Y dice San Pablo, ¿de qué presumes si todo te fue dado? Quizá muchos de nosotros también nos podemos sentir así, muy fufurufus, como dice mi papá, por X causa. Todos tenemos una cosa para sentirnos contentos, para sentirnos orgullosos. Pero como el orgullo no es de Dios, pues entonces esa cosa que me hace sentirme orgulloso me va a hacer pensar si estoy viviendo para lo que fui creado. Y a los judíos se les dio la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y el primero es, escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. A ver, partiendo de este primer mandamiento de la ley de Dios, cada uno de nosotros piense, ¿lo vive? Lo vive en la fe, no lo vive aquí en la razón y digo, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Sí, para mí Dios es lo más importante de mi vida. Ve tus obras, ve tu amor por el otro. Y yo también me estoy refiriendo a mí también, ¿sale? Y veo que pues no es cierto que amo a Dios sobre todas las cosas. Tengo chispazos a veces. Pero dice mi mamá que del dicho al hecho hay mucho trecho y que obras son amores y no buenas razones. La ley se nos ha sido dada, como te decía hace ratito, para amar al otro. Para eso se nos dio la ley de Dios. Pero tú que te llamas judío, tú que te apoyas en la ley y te glorías de Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley pretendes discernir lo que es mejor, estás convertido de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, maestros de necios, instructor de ignorantes, porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la verdad. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti? Tú que predicas que no se robe, ¿por qué robas? Tú que prohíbes el adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú que aborreces los ídolos, ¿por qué saqueas sus templos? Si pones tu orgullo en la ley, ¿por qué deshonras a Dios quebrantando la ley? Pues está escrito, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es útil si cumple la ley, si la quebrantas, tu circuncisión te deja incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado, pero guarda los preceptos de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumple la ley, te juzgará a ti con tu código y tu circuncisión quebranta la ley. Ser judío no consiste en tener señales visibles. La circuncisión no consiste en una señal en la carne. El verdadero judío es interiormente. La verdadera circuncisión es el corazón según el espíritu y no según la ley escrita. A este le corresponde la alabanza no de los hombres sino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acuérdense, nos hacemos las cosas para que los demás nos vean y no para que Dios nos vea. ¿Por qué yo hoy voy a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, a dar posada al peregrino?
No para que mis vecinos me vean ni que ustedes me vean. Es para gloria de Dios. Y porque amor con amor se paga. Para eso es vivir circuncidado del corazón. Y San Pablo en la carta a los Gálatas nos lo dice muy claramente. Los que viven del vientre cosecharán corrupción. Los que viven del espíritu cosecharán la resurrección. ¿Con cuál ley vivimos? ¿Con la ley de los hombres o con la ley de Dios? La ley de los hombres es difícil de cumplirla, sí, porque depende de tu voluntad. La ley de Dios es difícil cumplirla, sí, porque igualmente depende de tu voluntad, querer o no querer. ¿Tú con cuál ley quieres vivir? Mejor una ley que nunca va a pasar de moda, ¿verdad? La ley del amor. Rebeca, nos ayuda con el capítulo 3, por favor. 3 del 1 al 8, creo que es. Permíteme, ¿sale, Rebeca? Sí, cómo no. 3 del 1 al 8, Rebeca, por favor. Sí. Ahí voy, ahí está. Dios es fiel. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío o para qué sirve la circuncisión? Las ventajas son muchas y en todos los aspectos. Primero, Dios confió su palabra a los judíos. Entonces, ¿qué pasa si algunos fueron infieles? ¿Anula su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios se mostrará fiel aunque todos los hombres sean falsos. Como está escrito en la sentencia, tendrás razón, del juicio saldrás inocente. Pero si ni nuestra culpa hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al aplicar el castigo? Hablando humanamente, de ningún modo. De lo contrario, ¿cómo podrá Dios juzgar al mundo? Pero si mi falsedad hace resaltar la fidelidad de Dios, siendo así mayor su gloria, ¿por qué encima me condena como pecador? Oh, debemos hacer el mal que resulte el bien. Es lo que algunos calumniadores me atribuyen. Ellos sí merecen ser condenados. La fidelidad, viene de fidelidad a un plan de Dios. Gracias, Rebeca. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Pues ya lo saben, pues que seamos felices haciendo felices a los otros. Ese es el plan de Dios en la vida del ser humano. Y en la vida que el ser humano va entendiendo esta ley de Dios, vas realizándote como persona. Desgraciadamente, ahorita el mundo nos ha vendido que es más importante el tener que el ser. Y por eso las personas vivimos de lo material y no nos realizamos como personas. Y por eso es importante que vivamos el proyecto de Dios. ¿Cuál sería el proyecto de Dios para Rebeca, para Lupita, para don Humberto, para Margarita este día? Para Memo. Pues hacer feliz a otra persona. ¿Y cómo hacer felices a otras personas? No nada más diciéndole ánimo, échale ganas. No. Dice mi papá que las palabras se las lleva el viento. Pero en cambio, yo ahorita que salga a la tienda, si me encuentro a uno de los señores que anda ahorita recogiendo, porque hoy es día martes y los martes pasa la basura aquí por mi colonia, entre 8:30 y 9:15, muchas personas de las que vienen a vender sus cosas a la chatarrera, van pasando y van abriendo las bolsas de las personas, la basura de las personas. Y yo le digo, ánimo, ahorita le va a ir bien, amigo, mire, ahorita saca para desayunar, échele ganas, Dios lo ama. Pues ¿de qué le sirve a esa personita que anda buscándole la gorda
de que yo le diga eso. Pero al contrario, si yo le digo, a ver, amigo, véngase, vamos a echarnos unos tacos aquí a la esquina. Eso sí le sirve. Y ese es el plan que Dios tiene para cada ser humano. Que mitigues el dolor del otro. Porque mitigando el dolor al otro, tu dolor es mitigado y es quitado. Por eso Dios siempre es fiel y por eso hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. La fidelidad de Dios es muy grande. Por eso hoy nos dio la oportunidad de despertar. Porque dice, hoy tienes otra oportunidad, Guillermo. ¿En qué la vas a desperdiciar? La vas a desperdiciar en quejarte, la vas a desperdiciar en llorar tu enfermedad, la vas a desperdiciar en lamentarte de todo lo que necesitas, o me vas a dar gracias y vas a compartir todo lo que yo te comparto todos los días. Pues ya cada quien escogemos cómo queremos vivir hoy. Y saber que Dios es bueno y que cuando tú eres bueno, Dios es más bueno contigo. Margarita, Marta Alicia, está Marta Alicia. Marta, Sí, maestro. ¿nos ayudas, por favor? Nomás deja ver hasta dónde se termina este capítulo. ¿Hasta el 20? Hasta el 20. Estamos en el capítulo 2, acuérdense. Todos son pecadores. Son. Nosotros Gracias. decimos pasamos. Adelante, Marta, por favor. En conclusión, llevamos ventaja a los judíos, no en todo. Acabamos de demostrar que todos judíos y griegos están sometidos al pecado. Como está escrito, no hay uno honrado ni uno sensato que busque a Dios. No hay uno que busque el bien. Todos se han extraviado y pervertido. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Su garganta es una tumba abierta. Mienten con sus lenguas. Sus labios esconden veneno de víboras. Su boca está llena de maldiciones hirientes. Sus pies corren para derramar sangre. Sus caminos están sembrados de ruina y destrucción. No conocen la ruta de la paz, ni tienen el temor de Dios. Ahora bien, las exigencias de la ley se dirigen a los súbditos de la ley, y así a todos se les tapa la boca y el mundo entero queda sometido al juicio de Dios. Por eso nadie será justificado ante Dios por haber cumplido la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Acuérdense, la ley de Dios nos lleva a eso. ¿En qué le fallo a Dios y en qué le fallo a los demás? A Dios le fallo porque no lo amo sobre todas las cosas, pero ¿qué creen? Dios sigue siendo Dios. Sí. Si no lo amo sobre todas las cosas, Él sigue siendo Dios. Si yo no cumplo con mis ritos el tercer mandamiento, que es asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, Dios sigue siendo ley. Perdón, Dios sigue siendo Dios. Si yo juro el nombre de Dios en vano, Dios sigue siendo Dios. Pero en cambio, si yo cometo alguno de los otros pecados del cuarto en adelante, estoy dañando al otro. Si yo no honro a mi padre y a mi madre, los estoy desilusionando. Si yo hablo mal de los demás o les hago daño, pues estoy dañando a la imagen de Dios. Si yo le robo a alguien algo, le estoy robando a Dios. Y por eso el Señor le empieza a narrar del cuarto mandamiento en adelante a aquel joven rico. Porque cumplir esto te lleva a cumplir el mandamiento del amor. Si nosotros no cumplimos estos 10 mandamientos, va a ser muy difícil que cumplamos
el mandamiento máximo, que es el que nos dio Jesús ahora el Jueves Santo, en la última cena. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y lo primero, acuérdense, es reconocer que somos pecadores. Yo no sé ustedes, pero yo todos los días que hago mi examen de conciencia digo, híjole, por más que quiero avanzar, se me hace que voy como los pinches cangrejos, para atrás, para atrás, para atrás. Pero a veces son, ¿cómo decirles? Son manifestaciones que el enemigo quiere hacer en nuestra vida para que ya no sigamos esforzándonos. Sí. Con la gracia de Dios, por supuesto. Pero dice, me decía el otro día el padre Poncho, que me confesé con él, me decía, es nuestra humanidad caída, hijo. Por más que lo intentamos, no logramos ser imágenes de Dios. Dice, pero síguelo intentando. Seguir intentando. Y me dijo, y de penitencia vas a rezar una salve meditada. Y me quedé ahí en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra. ¿Por qué es este valle de lágrimas? Porque pues tenemos que convivir con el pecado y con el pecador que soy yo mismo. Hasta ahí llegó mi reflexión hoy en la madrugada. Así que no nos desesperemos, porque ya tenemos quien pagó nuestro pecado en la cruz, Cristo nuestro Señor. Pero lo primero es reconocer, perdón, Señor, perdón. Te he fallado, Señor, sí, lo intento y te voy a volver a fallar. Pero algún día, dice mi papá, que tanto va el cántaro al agua hasta que se queda adentro. Y así nosotros, con la gracia de Dios, tanto vamos a la gracia de Dios que un día te vas a ver en el espejo y vas a decir, wow, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Ahora vamos de vuelta con Margarita. Acuérdense, estamos en el juicio de Dios, en el pecado. Y Margarita, ¿nos ayudas, por favor, de aquí del 21 al 31, por favor? Sí. Ahora se revela la justicia de Dios. Pero ahora, independiente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salva. Por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos en el pasado. Demuestra su justicia en el presente, siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda excluido. ¿En virtud de qué ley? Por la ley de las obras. Nada de eso. Por la ley de la fe. Porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Ciertamente también de los paganos, porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe a los judíos circuncisos y a los paganos incircuncisos. ¿Significa eso que con la fe invalidamos la ley? De ningún modo. Antes bien, la confirmamos. Gracias a tú, Margarita. Acuérdense, la justicia de Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Esa es la justicia de Dios, que dice, mira, ¿para qué te quebras la cabeza? Que cómo cumplir la ley, cómo vivir el mandamiento de Dios. Vive como Jesús y punto.
Ese es el proyecto del Padre al enviarnos a su Hijo. A hacernos ver que la fe no se vive que la vida no se vive de preceptos, sino de entrega, de desgaste por el otro, como Jesús vivió. Esa es la fidelidad de Dios en nuestra vida. Esa es la bondad de Dios. Dice el padre José Alfonso del Río, ¿o qué? ¿No puedes compartir tu pan con el hambriento? Que no quieras es otra cosa. Eso ya lo estoy diciendo yo, ¿sale? ¿O qué? Dice el padre José Alfonso, ¿no puedes compartir tu bebida con el sediento? Que me haga tarugo es otra cosa. Porque querer es poder. Y esa es la justicia de Dios. Cosas así muy prácticas y concretas que en la vida ordinaria la vamos haciendo. Acuérdense, decía San José María Escriba de Balaguer, lo ordinario a lo extraordinario, porque le pones esa dosis de amor de Dios en tu vida para el otro. Ok, mira, señora, ahorita que vaya yo a la tienda a arrimar las cosas para el desayuno de hoy, no te puedo llevar a un restaurante a que te eches unos tacos, pero con todo mi amor, mira, vente, vamos a echarnos unos tacos a la esquina. Y van a ver que le van a saber como si se los echó allá en una playa de Cancún. Porque le estoy dando el amor de Dios para él. Y hacerle ver, esto no te lo doy yo, te lo da el Señor porque es bueno y porque ha sido bueno conmigo. Y me dio para compartirte esto hoy. Y te lo comparto porque tú y yo somos hijos de Dios. Y por lo tanto tú y yo somos hermanos. Y quiero hacerte hoy la vida más facilita y tú me la haces más facilita al aceptar mi invitación a desayunar. Cosas sencillas. ¿A poco ahorita ustedes cuando salgan al mercado no pueden invitar a alguien así algo, un chocomil? A alguien que le digan, hey, tú, vente, te invito un chocomil, ándale. Pues yo creo que estamos pobres, pero no tan pobres, eso sí. Y con eso poquito que empieza a ser el ser humano todos los días, empezamos a vivir en la justicia de Dios. Recuerden, la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita. Y la justicia de nosotros los hombres es darle a cada quien lo que se merece. Imagínense si Dios me tratara con la justicia de los hombres. Ya no existiría Memo. ¿Desde cuándo lo hubieran enterrado en el infierno? Porque todos somos pecadores, como acabamos de ver en el capítulo pasado. Sigamos reflexionando. ¿Qué les dijo a ustedes el capítulo 2? ¿Alguien pudo hacer su tarea? Acuérdense, íbamos a ver la justicia de Dios. ¿Cómo vivo yo la justicia de Dios? ¿Recuerdan? Que les pedí que si por favor podían leer el capítulo 2 de San Pablo a los Romanos y hacer esa pequeña reflexión. Si Dios me juzgara hoy, ¿a dónde me iría? Pues yo al infierno, no sé ustedes a dónde. Pero lo bueno que Dios es bueno y es fiel. ¿Y por qué les digo que al infierno? Porque por más que intento hacer el bien, siempre veo que hago más mal que bien, como San Pablo nos va a decir también en esta carta de San Pablo a los romanos. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. A eso me refiero, ¿sale? No que no lo intente. Pero siempre en mi balanza hay más egoísmo que amor por el otro. Y por eso pues hay que hacer una comunidad de amor.
Ya si Rebeca, Lupita, don Humberto, Margarita, Marta, Memo, dicen, ¿qué te parece si entre todos vamos a ayudar a una persona? Ok, Rebeca dice, yo le doy de comer. Don Humberto dice, yo le doy de cenar. Lupita dice, yo le doy la medicina. Marta Alicia dice, pues yo lo mando de vacaciones. Margarita dice, pues yo le compro unos zapatos. Memo dice, pues yo le comparto, no sé, un teléfono. Y ya le hicimos la vida a una persona. Y no nos costó tanto entre muchos. Pero no hemos entendido eso del mandamiento del amor. Que el mandamiento del amor es todos para uno y uno para todos. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes hizo su tarea. Yo ya les di mi reflexión extensa, pero es una reflexión que al leer esto del juicio de Dios, a la bondad de Dios en el capítulo 2 de la carta a los romanos, de la ley y los judíos. Esta es mi pequeña reflexión de este capítulo. ¿Qué les parece si mañana me hacen un favor? Lean el capítulo 4 de la carta a los romanos. Y igual, si no lo pueden compartir, pero ojalá y lo puedan compartir. Lo que vamos a tratar de hacer es lo mismo. El capítulo 4 de la carta de San Pablo a los romanos nos va a hablar del ejemplo de Abraham. Cómo Abraham dejó todo y cómo Dios nos enseña que amor con amor se paga. Ante este sacrificio que hace Abraham de obedecerlo, Dios le promete una descendencia, que tú y yo somos descendencia de Abraham, hijos de Abraham. ¿Qué tanto conocemos de Abraham? Génesis capítulo 12 al capítulo 36, más o menos, hasta ahí viene Abraham. Por si quieren darle una vuelta a los pasajes de Abraham en la Biblia, Génesis 12 hasta el capítulo 28. Ahí viene Abraham. Sí, maestro. Pues muchas gracias, que Dios las bendiga, que pasen buen día. Y la invitación del Señor hoy es, vayamos a dar de comer al hambriento, vayamos a dar de beber al sediento, vistamos al desnudo, enseñemos al que no sabe, tengamos paciencia con nuestros defectos y con los defectos de los demás. Recemos por vivos y difuntos. Y le sigo encargando a mi querido hijo Zeus, Adrián, ahí en sus oraciones personales, cuando vayan a la Eucaristía, ofrézcanla por él y por todos los muchachos que andan desubicados porque agarraron algún vicio. ¿Y qué creen? Desgraciadamente, toda la humanidad tenemos vicios, nomás que no nos damos cuenta, porque hay vicios permitidos. Y uno de los vicios permitidos en nuestra sociedad es ser egoísta. Ese es el vicio más permitido en nuestra humanidad, en nuestra sociedad. Que pasen buen día, Rebeca, Lupita, don Humberto, Margarita y Marta. Les doy Muchas gracias. la oportunidad de que compartieras. Mañana se la comparto las dos. Ok, muchas gracias, Marta. Adiós, Lupita, gracias. Y ayer en la Hasta tarde luego, mi amor. Gracias, buen día. no Buen pude día. estar, ¿Mande, Marta? no pude estar.